Hola, el día de hoy hablaremos sobre idearios liberales y conservadores. Primero hablaremos sobre la corriente ideológica. La ideología es un conjunto de ideas y creencias que caracterizan a una persona, un grupo de personas, un movimiento o una época. Una época así como la consumación de la independencia en 1821, consumada por Agustín de Iturbide al establecer el Plan de Iguala, donde reunía a realistas quienes defendían la monarquía española e insurgentes mexicanos que formaban parte de un ejército en la independencia. Esta tuvo muchas ideologías en las que se oponían unas contra otras y los liberales contra los conservadores. El Tratado de Córdoba ratificó los principios del Plan de Iguala y representó un paso fundamental hacia la consumación de la independencia de México. Hablando de los proyectos de nación, después de la consumación de la independencia se presentaron distintos proyectos de nación para darle continuidad a un gobierno, por lo que Iturbide establece el suyo como uno conservador, quien gobernó 11 meses y la república luchaba por uno liberal, el cual se dividía en el federalismo y el centralismo. Los federalistas buscaban que cada estado eligiera a sus gobernadores a través de elecciones, mientras que el centralismo buscaba concentrar el poder y las funciones político-administrativas en un órgano central. Durante 1821 y 1850, la vida del país estaba a merced de divididas logias yorquinas, federalistas y liberales, integradas por criollos y mestizos, y escocesas, conservadora, centralita y monárquica, militares ambiciosos, intérpretes bandoleros e indios relámpagos. Después de 3 décadas de vida independiente, donde había un problema en la permanencia del poder político, baja economía, autoconsumo, pobreza y aislamiento. Lo único que le quedaba a México era el orgullo de sus intelectuales, los liberales y los conservadores. Los liberales tenían como objetivo desamortizar los bienes del clero y las tierras comunales, permitir la libertad de culto y establecer la igualdad de la población ante la ley. Buscaban eliminar la monarquía absoluta y fundar un nuevo sistema político basado en la democracia representativa y el Estado de Derecho, mientras que los conservadores buscaban el mantenimiento de las tradiciones heredadas de los gobiernos monárquicos en estos territorios y tenían como principal objetivo prohibir la existencia de otra religión diferente a la católica. Propuestas liberales en su materia como política, económica y social. En lo político está el establecimiento del registro civil, permitir el culto de otras religiones y eliminar la monarquía. Por parte de lo económico, están en contra de la intervención del Estado en la economía, las tierras comunales. Entrando en lo social está la libertad de expresión, los cambios en la educación, igualdad tanto como política como jurídica. Propuestas conservadoras en su misma materia política, económica y social. Por la parte política, estos llevaban a cabo mucho lo que era el centralismo y el gobierno de la iglesia. En la parte económica, la oposición al libre mercado y su dinero, las tierras, eran pertenecientes simplemente a la iglesia. En la parte social, se prohibían las religiones diferentes a la católica y no todos son ciudadanos, solo varones propietarios con cierto nivel de ingresos. Es decir, a todas las personas tenían como clases y no se le consideraban como personas a quienes no tuvieran dinero. Hablando un poco de lo que fueron las características de los liberales y conservadores, podemos destacar que los liberales se caracterizaban por ser democráticos, que fueron federalistas y se constituían por un proyecto republicano. En cambio, los conservadores eran todo lo opuesto. Su monarquía era gobernada por un miembro de la realeza, eran centralistas, la Iglesia Católica los gobernaba y tenían privilegios. Para finalizar, les compartimos nuestra conclusión. Los liberales durante mucho tiempo lucharon por construir un México democrático e igualitario por medio de objetivos y propuestas que los caracterizaban por la importancia que le daban a la comunidad y a su opinión, entre otros que los conservadores no tomaban en cuenta y gobernaban de forma egoísta en la que los únicos beneficiados eran ellos y la iglesia. Los liberales tomaron una posición muy madura frente a lo que querían y lo que pedían, de manera que eso contribuyó al México que hoy es democrático y respeta los derechos de cada ser que lo forma. Muchas gracias por su atención.